Y pasó por allí un hombre bien vestido, su corbata, su sombrero, su traje, y le dijo: oiga, señor, ¿por qué no pone ese cable, lo quita de ahí y lo pone en aquel lado? Y el mecánico, para llevarle la corriente, hacía: ¿qué, señor? Esto lo quita y lo ponga allí. Sí, este quítelo y lo ponga allí. Sí, y así sucesivamente. Y cuando terminó, le dijo: ahora arranque el coche. Lo arrancó y se puso en la primera marcha. Y se quedó asombrado este mecánico y dijo: oiga, por favor, ¿usted quién es? Y yo soy el ingeniero, el que diseñé este coche. Por lo tanto, él sabe, hermanos, cómo tenemos que funcionar. Él es nuestro diseñador, el que nos diseñó. Y como Él nos enseñó, sabe lo que tenemos que hacer. Y sabe usted y yo lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Es orar. Porque orando sin cesar vamos a vencer. Dios no quiere una iglesia apagada. Dios quiere una iglesia ardiendo. Dios quiere una persona que esté ardiendo. Que cuando abre algo transmita dentro de usted, que no sea apagadito, hermanos, que no es por sabiduría, que es por fe, que es por fuego del Espíritu Santo, porque dice: el que viene tras de mí os bautizará a fuego y en el Espíritu Santo. Hay un fuego que quiere caer dentro de nuestro corazón, y este fuego nadie lo puede apagar. ¿Por qué? Porque lo entendemos orando. ¿Sabe usted que nuestro Señor Jesús de Nazaret gastaba más tiempo orando que enseñando, que sanando enfermos? Él usaba más tiempo orando porque era muy importante la oración. Y si Él era el maestro, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo quiero hablarles un poco acerca del Viejo Testamento, acerca del tabernáculo de reunión. A veces pasamos por alto y dice: siempre está hablando del tabernáculo. Ya estuve hablando acerca de la fuente. Y me gustaría hablar ahora del tabernáculo de reunión. Ahora, ese tabernáculo no fue hecho porque a Moisés le pareció bien hacerlo. Vamos a leer de la Biblia, no se levante porque ya está todo presentado. Dice el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y verso 40, dice así: mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No de la forma que Moisés quiso hacerlo. Dios se lo mostró en el monte. Y este tabernáculo era una sombra de lo que tenía que venir. Porque el Viejo Testamento son todos tipos y sombras de las cosas que están ocurriendo y lo que tiene que ocurrir. Si hay una sombra, hermanos, yo me parezco a esta sombra, pero yo no me veo. Pero luego, cuando me miro en el espejo, veo lo que yo soy. Pero es una sombra. Cuando hay una sombra, tiene que haber algo. Y con ese tabernáculo le fue mostrado: hazlo de la forma que te ha sido mostrado en el monte. Y lo repitió varias veces. Se le advirtió: hazlo. No de la forma que tú quieras, sino de la forma que te ha sido mostrado. Porque aquel tabernáculo no era ni más ni menos sino la morada de Dios. Ahora Dios le muestra, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Le muestra el tabernáculo, le muestra el altar de bronce, le muestra la
fuente, el patio, le muestra otro espacio, el lugar santo, le muestra que tiene que hacer un candelabro de oro, le muestra el altar de quemar incienso y le muestra la mesa del pan de la proposición. Y le muestra el arca de la alianza. Hazlo así, de esta forma. Y ahora, hermanos, el libro de Éxodo, en el capítulo 34 creo que está, o 40, y verso 34. Entonces una nube, cuando lo hizo, cuando ya lo acaba, lo hace, lo termina. Entonces dice la Biblia, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Una nube, después que estaba hecho, después que lo hizo, conforme el modelo, el diseño que Dios le dijo a Moisés que lo hiciese. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. O sea, quiere decirse que cuando esa nube se posaba allí, en aquel tabernáculo, ellos tenían que morar alrededor por tribus, tres, en medio del tabernáculo, y allí no se movía nadie, porque allí estaba la gloria de Jehová. Nadie se podía mover. Pero ¿qué nos dice? Pero la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y de fuego estaba en la noche, sobre la vista toda la casa de Israel y todas sus jornadas. A la hora que fuera, igual importaba, cuando la nube se alzaba, el pueblo de Israel se tenía que levantar, hacer la parajar, hacer su equipaje y seguir a esa nube, porque esa nube era el que guiaba al pueblo de Israel. Y por la noche había una nube de fuego, una columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Cuando esa columna o esa nube se paraba, allí el pueblo acampaba. Aquel lugar era la morada de Dios. Una sombra de lo que tenía que venir. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 3, dice, y vi, oí una voz del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Realmente, ¿quién era el tabernáculo que tenía que venir? Cristo. Cristo era Dios morando en Cristo, el tabernáculo, reconciliando al mundo. Ahora, hermanos, ¿dónde nos encontramos ahora? Esto es, llamamos culto, pero es un tabernáculo. El sacerdote tenía que estar ungido para hacer el sacrificio. Antes de hacer el sacrificio, el sacerdote ungido te tenía que lavar las manos en la fuente de bronce y también los pies.
Pero él mismo se fijaba cómo era. Y si estaba mal, tenía que hacer sacrificio por sí mismo. Como hace veces decimos, predicador, predícate a ti mismo. Ahora usted está ahí, hermanos. Este lugar era la morada de Dios, donde Dios moraba. Y aquí nos encontramos en un tabernáculo. Esto es el tabernáculo. Cuando dice la Biblia que ande digan ustedes congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Amén. ¿Lo que es eso? Amén. Pues entonces estamos congregados en su nombre. Esto es un tabernáculo. Esto es la morada de Dios. Pero Dios no puede morar, ¿verdad? En obras hechas por obras humanas, sino Dios quiere morar en un corazón. Porque dice Pablo, no sabéis que sois templos de Dios viviente. Amén. Bendito sea su nombre. Allí donde Dios quiere morar, en un corazón, donde digan ustedes congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Amén. Ahora, cuando hacemos culto, nos venimos al tabernáculo de reunión. Como hemos dicho, ¿verdad? Cuando dije que hay un espejo natural y hay un espejo espiritual. El espejo natural es donde la persona se refleja y se mira sus fallos, sus faltas, sus defectos. Y a veces se quieren quitar esas fallas, esos defectos. Hay maquillajes, hay cosas para taparse. Pero en la realidad, en el fondo de su corazón, aunque la gente no lo sepa, pero en el fondo de su corazón, él sabe realmente cómo es. ¿Correcto? Aunque la gente no lo sepa, aunque yo tenga, una persona tenga defectos, pero hay ahora unas cremas cosméticas de esas, como le llamen, que se echan y los fallos de la cara se quitan. Y la gente no lo ve. Pero en sí esa persona sabe realmente cómo es. Así es lo natural. Pero hay un espejo espiritual. Que ahora mismo toda persona nos estamos mirando en ese espejo. Que es la palabra de Dios. Dios descubre todos los fallos, defectos, pecados, obras que hay dentro de nuestro corazón. Porque no hay nada oculto que no sea manifestado, ni nada escondido que no venga a la luz. Y nada podemos esconder delante de Dios. Porque Dios ve la oscuridad y oye el silencio. Aleluya. Gloria sea a Dios. ¿Podemos engañar al hombre? Sí. ¿Podemos engañar a Dios? No. Nadie puede engañar a Dios. La palabra espiritual, que es la palabra de Dios, es el espejo realmente que toda persona cree. Pero a veces quieren mejor una religión que no coger la vida eterna. Hay una vida eterna para toda persona que sigue el camino que la palabra ha trazado. Jesús dijo: yo soy el camino que lleva al Padre. ¿Y quién era Jesús? Era el Verbo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
a venir a coger aquello que ha ganado por sus propios méritos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora la persona, el hebreo que él está ahí y se daba de cuenta que iba a hecho algo incorrecto, algo que no estaba bien. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que traer un cordero y llevarlo al sacerdote ungido. Aquí nos enseña el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 1, dice: y harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. 5 es gracia, ¿lo sabían ustedes? 5 es número de gracia y somos salvos por gracia. Amén. No por ley, sino por gracia. 5 codos, gracia. Y altura de 3 codos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Es el cielo, es el Padre, el Verbo y el Espíritu, y sus 3 son uno. 5 gracias y 3 son los que dan testimonio en el cielo. Harás también su caldera para el rejado de las cenizas y sus paletas y tazones. Y harás de bronce y harás 4 cuernos de la misma manera. Ahora, ahí era un lugar donde la persona tenía que morir. Y realmente, hermanos, si la persona no muere en sus hechos, primero no puede uno vivir 2 vidas. Uno no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Tiene que estar muerto o vivo. Y la persona tenía que morir. Algo tenía que morir porque iba desobedecido. Él se iba visto en el espejo de la palabra. Entonces iba dicho: yo he desobedecido a Dios. Y como el pecado entró por la desobediencia, pecado significa incredulidad. Y cuando uno no cree, eso es pecado. Y el pecado, la incredulidad, lo separa al hombre de Dios. Entonces él tenía que traer un cordero. Pero cuando él se daba de cuenta que iba desobedecido a Dios, lo primero que se encontraba en el patio era el altar. Por eso, hermanos, en el culto es para todos. El culto es para todos. Puede entrar el que quiera, se puede sentar como quiera, pintado, con el pelo largo, con pendientes, con lo que quiera, puede sentarse a oír, porque el tabernáculo, el patio, es para todos. Pero la palabra de Dios es el espejo donde la persona se tiene que ver. Y Dios le habla su vida. Ahora hay un lugar santo que es diferente. Es un lugar santo que solamente son para las personas que están ungidas. Y hay un lugar santísimo que ese no hay que lo puede tocar. Que solamente lo dirige el Espíritu Santo. La persona se daba de cuenta y caía el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Lo traían, lo examinaban a ese cordero. Y si ese cordero no tenía ninguna falla, no tenía
nube en el ojo, no era cojo, era perfecto. Lo tenían 3 días. Luego lo lavaban. Y luego a ese lo ataban en aquel altar de bronce. Tenía 4 cuernos, era de madera de acacia, era la humanidad, al mismo tiempo era juicio. Porque el bronce significa juicio. Y lo ataban en aquel altar y él se agarraba a los cuernos y lo degollaban y aquella lana blanca se empezaba a manchar de sangre toda roja y el cordero balando, él estaba muriendo y moría en el lugar de ese hombre. Hay un lugar en patio y todavía hay un cordero que está en la cruz del Calvario. Su sangre todavía está fresca. A toda persona que se vea, agárrese fuerte a la cruz y no se suelte. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. El que lo soporta no prosperará. Bendito sea Dios. Ahora, aquella sangre no limpiaba los pecados, solamente los cubría porque era una sombra del que tenía que venir. Pero cuando vino el Cristo de gloria, Él lo pusieron en ese altar de bronce, lo pusieron en ese madero de acacia, y todos los juicios cayeron sobre Él. Todavía en sentido figurado, Él está en ese altar juicio, muriendo por el pecador. Para todo el pecador que se arrepienta, arrepentido, Él todavía, su sangre, tiene poder para quitarle el pecado de mí. ¿Recuerden ustedes esos 2 ladrones? Uno se quiso justificar, uno no se quiso arrepentir, y el otro estaba en la misma condenación. Pero en ese altar de bronce, ese madero, 4 cuernos, le pusieron atado una corona de espinas, un clavo en los pies y un clavo en cada mano. 4 cuernos estaba atado. Y él estaba muriendo por el pecador. Pero el ladrón se arrepintió. Y dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Es que Dios contesta y habla al pecador que se arrepiente. Al pecador que no se arrepiente, no le habla a él. A ese le habló, le dijo: de Dios te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usted me dirá: ¿y a qué tanta retórica, hermano Antonio? Porque le digo, Dios está aquí. Dios está aquí todavía. No importa, sabemos 3, 4. Mientras haya una palabra viva y eficaz, mientras haya una Biblia y prediquemos lo que dice la Biblia a la luz siempre de la palabra, Dios está para cumplir su palabra. Si dice la Biblia que Él murió por el pecador, si dice la Biblia que me dio un beso congregado por mi nombre, yo estoy en medio. Si dice la Biblia que había una nube y se posaba en aquel tabernáculo, la gloria de Dios que estaba en aquel tabernáculo. Y cuando presentamos este culto, entendemos y comprendemos que la gloria de Dios desciende en medio de nosotros. Y tenemos que entender que el espejo donde más nos podemos ver es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos descubre los secretos que hay en nuestro corazón. Pero hay sangre suficiente para toda persona que quiera agarrarse fuerte a la cruz y no se suelte. Termino con estas palabras, hermanos. Di contaba una ocasión, pero me gusta contarlo acerca de agarrarse a la cruz y no se suelte. Había una vez unos muchachos
que le gustaba mucho montar en bicicleta. Y había entre ellos un muchacho que apenas sabía montar en bicicleta. Y había un concurso y consistía ese concurso de rifar una bicicleta. Era que a unos 30 metros tenían que pasar por una distancia de 30 centímetros y metro y medio de altura. Y tenían que pasar por encima sin caerse. Y todos pasaban y todos se caían. Todos pasaban y todos se caían. Pero ese muchacho que apenas sabía montar en bicicleta, cogió y pasó al otro lado. Y le preguntaron sus amigos: tú sabes que sabemos más que tú montar en bicicleta. Y tú sabes menos que nosotros. ¿Cómo que nosotros no hemos pasado y tú has pasado al otro lado? Porque vosotros estáis mirando abajo. Y yo miraba a la meta. Gloria sea el Señor. Agárrese fuerte a la